Toma atenta nota. ¿Cuántos trajeron libretica para apuntar? Bueno, ya veo una más, una, dos, bueno, tres, al cuatro, cinco, a los que lo hacen en los celulares, gloria a Dios. Seis, bien, bien, bueno, estamos en aumento. Entonces, nosotros tenemos que apuntar, anotar. Yo en los últimos 2 domingos me parece increíble cómo lo hace Esaú, cómo Esaú condensa el mensaje y lo manda después, un resumen del mensaje. Yo he quedado impresionado como la capacidad, eso se llama capacidad de síntesis, de resumir, de meter el mensaje en una, no sé, en unas notas. ¿Sabe por qué, amado? Usted, de lo que usted ve y escucha, solamente se le va a quedar un porcentaje mínimo. Pero de lo que usted ve, escucha y apunta, el porcentaje de lo que retiene es mayor. Es mayor. Hoy en día los profesores le dicen a los alumnos, mira, no tomen a nota, eso está ahí yo les paso las diapositivas, es que es un ejercicio para memorizar. Cuando tú estás utilizando todas esas áreas del cerebro, que estás viendo, escuchando y estás apuntando, retienes todavía más. Entonces es importante que tú aprendas a tomar nota. Y mucho más, amado, de lo que Dios te habla. ¿Cierto? Cuando estamos predicando o cuando estamos en la alabanza, por eso también estamos estimulando a que los niños pinten lo que ven, porque después se les olvida, o después no saben cómo comunicarlo. Pastor, yo vi un ángel, yo vi esto, Entonces ellos comienzan a plasmarlo ahí. Ahora, quiero decirte, eso no es solamente para los adultos, para los niños, sino para todos. Si tú estás acá y comienzas a sentir algo, muévete allá y lo pintas. Pide un papel, un lápiz y comienza a pintar lo que tú estás viendo. ¿Me entiendes? Y en ese esfuerzo retienes todavía más te queda en tu corazón. Entonces, hay un llamado de tomar atenta nota, sobre todo de lo espiritual, de lo que vamos viendo. ¿Saben una cosa? Antes de irme para República Dominicana, yo tenía la costumbre, cuánto sueño y cuánta visión eso lo aprendí del pastor Iván, yo tenía una agenda de sueños, yo iba apuntando. Y resulta que, bueno, me fui para República Dominicana. Hay muchas cosas que ni entendía, pero yo apuntaba todo lo que iba viendo. Cuando yo regresé de República Dominicana, ya a vivir de nuevo, mi mamá me dio unas cajas de mis libros y mis agendas que tenía allá, que ya me había guardado. Y comienzo yo a revisar las agendas. Y comienzo a ver todo lo que yo había apuntado ahí, que en República Dominicana lo viví. Las calles, yo recuerdo que tuve un sueño, incluso tuve un sueño donde yo venía en una moto con Milena. Yo en esa época, ese tipo de motos yo no las sabía manejar. Y venía y subíamos, había una subida, y cuando terminábamos en la subida, bajábamos rápido, pero en vez de seguir derecho, nos desviábamos y llegábamos a un lugar. Y en aquella época, yo decía, ay Dios mío, yo oraba, Señor, como que cuando me case con Milena nos vamos a desviar. Señor, que nunca nos desviemos, que no cojamos un mal camino. Y resulta que cuando llegamos a República Dominicana, para llegar a la casa donde vivimos, teníamos que hacer así. Nosotros íbamos en moto, subíamos y cuando bajamos, doblamos y ahí estaba la casa. Igualita como yo la vi en el sueño. ¿Y cómo supe yo? Yo lo apunté. Entonces, esa es la forma de retener todo lo que Dios va revelando, Dios va apuntando. Ahora, el mensaje de hoy, ¿cuál es como estamos hablando de la sana crítica, de la sana doctrina, sana crítica es otra cosa, la sana doctrina, estamos hablando de ese fundamento, de ese valor que nosotros como iglesia tenemos. Es importante que usted sepa que todo en esta iglesia debe estar fundamentado en principios bíblicos, en lo que dice la Escritura. No simplemente que yo sentí o que yo vi, no, en lo que en la Biblia me está mostrando y tiene soporte bíblico. Todo lo que yo hablo, todo lo que hablo aún proféticamente, yo me cuido de que todo tenga un soporte bíblico.
y lógicamente doctrinal. Eh, entonces, el mensaje de hoy tiene como fundamento Hechos capítulo 17, del versículo 10 al 12. Pero antes de leerlo, quiero también conectar eso con algo que se me había olvidado, que es muy importante. Lo que mi esposa estaba hablando sobre la escritura, el mes de octubre es el mes de la Biblia. El mes de octubre no es el mes de la brujita ni de los dulces, es el mes de la Biblia. ¿Y por qué es el mes de la Biblia? Bueno, porque el 31 de octubre, en Alemania, en una iglesia católica, un sacerdote católico, en la puerta de una iglesia clavó unas verdades, unas declaraciones de lo que él había descubierto en la Biblia. Y allí comenzó lo que se llama la Reforma Protestante. Eso él no sabía ni qué estaba haciendo. Él simplemente estaba sacando a la luz o recordándole a la gente lo que decía la Biblia. ¿Y por qué? Porque en esa época solamente el clero, o sea, los curas y algunas personas especiales tenían acceso a la Biblia. Y este hombre sacó a la luz estos principios, que la salvación era por gracia, que era un regalo de Dios, no era por obras, fue una de las declaraciones, porque la gente creía y ese era el mensaje de la iglesia tradicional, que haciendo buenas obras se iba a salvar. Y este monje o este sacerdote católico saca esa verdad y la declara. Y eso conmocionó, la iglesia católica se le vino encima, incluso a él lo iban a, a martirizar y todo eso. Bueno, pasó algo ahí, eso es historia, pero para que se retratara y pidiera perdón. Y él no se retrató, al contrario, reforzó la revelación que él tenía de lo que era la salvación por gracia. Y todavía, amado, desafortunadamente, han pasado N años y todavía en la iglesia cristiana, que somos hijos de esa reforma, todavía hay cosas en las que creemos que es por obras. Eso todavía tiene que seguir cambiando nuestra mentalidad, que lo que recibimos es por gracia de Dios, por gracia de Dios. Entonces, quería como reforzar esa idea. Es el mes de la Biblia, estamos reforzando el principio de la sana doctrina que está basado en la Biblia. Y bueno, el mensaje de hoy está conectado de una u otra forma con eso. Entonces dice Hechos capítulo 17, del versículo 10 al 12. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Amén. Amén. Padre, esta es tu palabra, trae revelación a nosotros, Señor, que se abran nuestros oídos, nuestros ojos espirituales para que tu palabra entre y haga su poderosa obra transformadora en nuestro corazón y en nuestras mentes, en el nombre de Jesús. De todas formas, lee Juan capítulo 5, versículo 39. Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Bueno, el fundamento o el texto que hoy sirve de fundamento, como yo estoy diciendo, es de Hechos 17. Hechos 17, o el libro de Hechos, o la carta de Hechos, o el texto de Hechos, son un relato que ustedes, ¿quién escribió Hechos? ¿Quién escribió Hechos de los Apóstoles? Dios mío. Ah, ok.
Lucas, básicamente. Lucas relató, me da pena que ustedes, que muchos duden, si muchos de ustedes predicaron durante casi más de 2 años sobre Hechos de los Apóstoles, eso no puede olvidarse, fue Lucas. Y Lucas escribió para poner todo en orden, para que la gente no olvidara cómo había sido el comienzo de la iglesia. Aunque dicen que no es Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo vino sobre la iglesia y comenzó a manifestarse y a revelarse y a traer convicción y conversión en toda esa tierra donde fue predicado el Evangelio. Entonces, este libro o esta carta de Hechos de los Apóstoles que nosotros conocemos, en medio de todo eso, en el capítulo 17 hay un relato. Y este relato del que estamos abordando desde el versículo 10 ocurre después de que a Pablo lo habían echado de Tesalónica. Él estuvo predicando allá y lo hicieron salir. Y él llega a una población que se llamaba Berea. Y eso es lo que está relatando aquí. Ahora, esto hace parte del segundo viaje misionero de Pablo. Pablo había entendido que Dios lo había, bueno, y la iglesia también lo había empoderado y lo había lanzado, y él había comenzado a hacer unos viajes misioneros. Y parte de ese viaje, de esas visitas, es esto. Ahora, quiero hacer esta anotación, como lo hicieron cuando estuvieron predicando y hablando sobre el libro de Hechos. Comenzamos a ver que el evangelio comienza a moverse por persecución, por dificultades. Y a veces nosotros queremos que todo sea suave, que todo sea calmado, que todo sea relax. Mira, el evangelio comenzó a moverse de Jerusalén a Samaria y hasta a todo lugar y hasta los últimos confines de la tierra. ¿Por qué? Porque comenzaron a perseguirlos, a tener dificultades. Entonces, cuando Dios está moviéndote, cuando tú tienes dificultades en un lugar, no quiere decir que te tienen la mala, que Dios te abandonó. No, hay un propósito de Dios. Tal vez para movilizarte, tal vez para envisionarte, para que tú crezcas, para que tú abras tus ojos, para que veas una realidad. En esta semana, yo no sé si ustedes vieron por ahí un reel que yo publiqué, fui a María la Baja, a un corregimiento que se llama Mampuján. Yo siempre había oído el tema de las tejedoras de Mampuján, pero realmente yo no conocía bien. Y entonces, con la mesa esta de libertad religiosa en la gobernación, nos llevaron para que habláramos de libertad religiosa, lo que dice la Constitución y lo que dice la ley y todo esto. Y fue interesante porque el que nos llevó, el que hizo el contacto, él se llama Gabriel Puello, creo que se llama así. Y este hombre hoy es líder de una iglesia allá en Mampuján. Y él comenzó a relatar cómo fue, él era un muchachito, estaba jugando fútbol en la plaza, cuando él comenzó a ver que las montañas se llenaron de hombres armados. Y ellos se asustaron, pero no se atrevían a correr y siguieron jugando. Y cuando bajaron todo ese poco de paramilitares, los hicieron centrarse ahí donde estaban. Ellos estaban jugando en un campo de fútbol y los hicieron ahí arrodillarse. Y los iban a matar a todos. Y comenzaron a orar, porque ese pueblo es creyente. Y cuando comenzaron a orar, dicen ellos que arrodillaron, comenzaron a ver que las montañas se llenaron de ángeles. Y en ese momento el comandante de los paramilitares recibió una llamada, y en la llamada le decía: mira, muévete para no sé cuál corregimiento, que ese pueblo no tiene nada que ver con los guerrilleros. Y se movieron para el otro pueblo y allá mataron 11 personas. Dice él que un amigo de él con el que había crecido toda su infancia lo guindaron en un poste. Ahí está la foto. La foto de él guindado en el poste no. El poste no, un árbol. Y el árbol le llaman el árbol del testimonio, porque en ese árbol los guindaban y los pelaban. Con machetes los iban pelando y a que se desangraran y después los cortaban. Eso vivió ese pueblo. Y el evangelio en ese lugar
se extendió y él no se movió de ese pueblo. Muchos salieron huyendo. Y bueno, eso es toda una historia, cómo Dios guardó a todo ese pueblo de esa masacre. Ellos se metieron en oración en ese momento, estaban arrodillados esperando el tiro o que lo que iban a hacer con ellos, y comenzaron a orar. Y en el Salado también hay otra historia parecida. Son una historia, y entonces ahí hay un museo que se llama el Museo de la Memoria Histórica de Mambuján. Entonces hacen un recorrido, lo van llevando a uno de todas esas cosas. Yo me quedé impresionado de lo que es el testimonio de gente que tiene fe. Mira, y a ellos les dieron un premio. El premio fueron como 50 millones de pesos a esa comunidad. ¿Y sabe qué hicieron ellos? Compraron un terreno. Y la gente decía, ¿pero para qué? ¿Para qué terreno? Repartamos la plata que salió. Cogieron toda esa plata y compraron un terreno. Y ahí construyeron el museo. Para que nadie se olvidara. Pero él decía, a mí lo que me interesa no es que la gente se acuerde de lo terrorífico que pasamos aquí. El poder de Dios que los salvó. Y eso es lo que tenemos que pensar en los momentos difíciles. No en las dificultades, sino en el poder de Dios que ahí está siempre para cuidarnos y manifestarse en nuestras vidas. Entonces, Pablo lo estaba viviendo, lo sacaron de Tesalónica, lo lanzaron, los iban a matar, los persiguieron, y ellos llegan a Berea, a este pueblo. Ahora, este pueblo tenía algunas características. Una de las características era que era muy estudioso en cuanto a la palabra, a la Torá. Ellos no tenían el Nuevo Testamento. Usted sabe, allí estaba escribiéndose el Nuevo Testamento. Pero ellos, ¿cuál era la Biblia que tenían? La Torá. Ahora, no era que todos tuvieran, no. La Torá o los libros o los rollos estaban en la sinagoga. Entonces ellos iban a la sinagoga a estudiar lo que decía la Escritura. Y a escudriñar la Escritura. Ahora, Berea era una ciudad de Macedonia. Hoy en día está en lo que se llama Beria, que es parte de la Grecia actual, a 65 kilómetros de Tesalónica. Ahora, Berea significa lugar de muchas aguas. O sea, un lugar donde se puede ir a beber. Es interesante, ¿cierto? Porque ¿dónde podemos beber? En la palabra. La palabra dice que es una fuente que nunca se va a cegar, sino que va a estar saciándonos, llenándonos del conocimiento de Dios. Y Pablo llega ahí con Silas, expulsado. ¿Y a dónde llega? A la sinagoga de los judíos. Otro que dice, me echaron los judíos, me no sé qué cosa, yo para donde estén los judíos yo no llego. Y Pablo llega a la sinagoga directamente. Y ahí comienza a predicar y a enseñar la Escritura. Un desafío, ¿cierto? Porque nosotros no haríamos eso, todo lo contrario. Si ya me echaron de allá, yo voy a otro lugar donde no me vayan acá encima, voy por acá. Ellos llegaron directamente. La pasión por el Evangelio, por la palabra de Dios, los movía aún a llegar a esos lugares de dificultad, ¿cierto? Entonces, ellos llegan ahí y esta comunidad, las que estaban ahí, comienzan a escuchar todo lo que ellos le están diciendo. Entonces, ellos... Ahí vemos algunos pasos que son importantes para todo aquel que quiere tener una fe madura. El primero de ellos dice aquí, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Y a mí me llama la atención esto, porque lo primero que tú tienes que tener para recibir las verdades, para recibir lo que Dios quiere, es ¿qué cosa? Abrir tu mente, abrir tu corazón a lo que Dios va a hablarte, ¿cierto? Tú oyes,
tú oyes, ¿cierto? Y solamente puedes oír las cosas de Dios, número uno, cuando el Espíritu Santo está tocándote, está preparando el terreno de tu corazón. Pero mira lo importante, no solo que escuches, sino que tengas un corazón enseñable. Porque puedes oír todo lo que tú quieras. Mira lo que pasó en tiempos de Jesús. Jesús le hablaba a la gente y como la gente no tenía un corazón enseñable, cerraba su corazón. ¿Qué era lo que querían hacer? Matar a Jesús por todo lo que estaba diciendo, porque no tenían un corazón enseñable. A veces nosotros tenemos así un corazón duro. Estamos escuchando que Dios está hablándonos y nosotros decimos, eso es por allá, eso es porque hay desconfianza, porque no hay una actitud de recibir lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos que tener un corazón enseñable, sensible, no debemos estar bloqueados a lo que dice la palabra. Ahora, es importante esto, amado, nosotros tenemos que estar abiertos a escuchar, pero no todo lo que nos digan nos lo podemos creer. No todo lo que nos digan nos lo podemos tragar. No todo lo que nos digan lo tenemos que hacer. Todo tiene que ser filtrado. Filtrado. Yo por mucho tiempo había gente, yo tengo un llamado profético y a veces la gente me traía palabras, sobre todo cuando yo estaba allá en Cartagena, la gente me decía cosas y yo me quedaba así anotando lo que me iban diciendo. Y la gente decía, el pastor Francisco como que no cree. Yo sí creo, pero todo no me lo puedo tragar. Entonces todo lo que me decían, yo iba apuntando, yo iba conectando. Incluso ustedes, muchos de ustedes a veces me cuentan cosas. Y no crean ustedes que es que yo no creo. Yo estoy tomando nota. Exacto, porque hay que examinarlo todo, como dice más adelante la Escritura. Yo escucho. La gente me va hablando, yo voy escuchando, los sueños. Hay veces que yo no tengo la revelación enseguida, pero yo escucho. ¿Me entiendes? Y cuando van pasando cosas, yo como que voy conectando esto aquí, esto acá, y entonces voy entendiendo hacia dónde me va dirigiendo el Señor. ¿Me entiendes? Entonces, tenemos que tener, recibir, abrir nuestro corazón, tenemos que tener un corazón enseñable, sensible, ¿cierto? Pero tenemos que estar alertas para no ser engañados. No toda la información, porque no todas son verdades. Ahora, ellos tomaron nota de todo lo que se les iba diciendo, recibiendo. Pablo está diciendo que hay un Mesías. Pablo está diciendo que él es el cumplimiento de la palabra profética en Isaías, en lo que dice Jeremías, y comenzó ellos recibiendo y ellos ahí recibiendo todo y tomando nota de lo que se les iba hablando. Pero mira lo que dice más adelante, y escudriñaron las Escrituras. Escudriñar las Escrituras es examinar con cuidado, investigar minuciosamente. A veces la gente dice, ¿para qué tantos libros de griego, de hebreo? ¿Para qué? Porque la palabra hay que escudriñarla. Hay que revisar a veces en el significado de una palabra, porque toda la palabra, no, o sea, por ejemplo, hay palabras que fueron traducidas. Ayer estaba hablando con los jóvenes y les estaba compartiendo lo que dice el Salmo, que dice que aunque mi padre o mi madre me abandonaran, con todo Jehová me recogerá. Y yo me la aprendí y la declaramos. Pero un día, escudriñando, revisando el origen de esas palabras, encontré que la palabra abandonaren significa fallar. Yo me conecté con todo lo que yo había vivido con mi papá. Las veces que mi papá me falló, las veces que mi papá incumplió, tantas cosas que pasaron con mi papá, porque el sentido era más amplio, aunque mi papá me abandonó. Literalmente, mi papá nos abandonó, pero la palabra fallar era más amplia. Incluso con mi mamá no me abandonó, pero mi mamá, como todo ser humano, falló muchas veces, como en el caso mío, ¿cierto? Yo no he abandonado a mis hijos, pero en muchas cosas le he fallado.
que ellos esperaban una cosa, que ellos esperaron que yo dijera esto, que yo hiciera esto, y no lo hice. Todos vamos a fallar, ¿cierto? Pero mira lo que dice ahí, aun cuando mi padre y mi madre me fallaren, con todo Jehová, recoger es no fallar. O sea, con todo Jehová no me fallará, porque Él es el Padre perfecto. Él sabe lo que necesito, cuándo lo necesito, cómo lo necesito. Entonces, fíjate, cómo escudriñar las palabras trae verdades, trae respuestas a muchas de las preguntas que tenemos. A veces encontramos cosas que nunca preguntamos, pero que Dios quiere revelárnoslas. Entonces no solo es oír, como decía por allá el apóstol, no solamente ser oidores, él habla de ser hacedores, pero más que eso, fíjate, oír, abrir nuestro corazón, pero para recibir toda la información que Él tiene. Y a veces yo ni siquiera quiero escucharlo, porque a veces las cosas de Dios me patean. Ay, ahora otra vez van a predicar, otra vez la no sé qué cosa, otra vez mi mamá aprendió ahora la televisión, ahora, ya, mami, llegamos a la iglesia, vamos a aprender otra vez enlace. O sea, ya, está bueno. No queremos oír muchas veces lo que Dios quiere decir. Entonces después, ay, ¿por qué Dios no me habla? Porque tú estás distraído. ¿Te acuerdas lo que vimos el domingo pasado? Tú estás distraído, tú estás desenfocado. Necesitas conectarte para recibir lo que Dios quiere decirte. Muchas veces Dios no te va a decir, mira, mañana te vas a levantar. Hay gente que dice que Dios lo ha hecho con ellos. Hay veces que me ha pasado, pero no siempre me pasa, que sueño algo y que siento que Dios me dice, mira, ves a tal lugar y ta. A veces no pasa, a veces a mí no me pasa así. A veces siempre es simplemente en sentido ganas de ir donde fulano. Y fulano, ay pastor, ¿usted sabía que yo estaba? No, mi hermano, no sabía. Pero sentí ir a visitar a fulano. O a veces las palabras proféticas que uno da, ¿cierto? ¿Y usted cómo sabía que yo tenía? El viernes estaba orando por alguien que tenía, como si tuviera problemas en los ovarios. ¿Cómo sabía usted, pastor, que yo nada más tenía una trompa de falopia? ¿Cómo sabía? ¿Quién le dijo? No sé. Dios quería decírtelo, Dios quería recordártelo, ¿cierto? Entonces, Dios utiliza a través de los dones, a través de todas estas cosas, pero tenemos que estar abiertos, porque si yo estoy sintiendo que tengo que orar por una persona que tiene un riñón, por ejemplo, pero ay, no, eso son cosas mías. Esas cosas son necedades que me entran a mí y que un riñón. Si yo no creo, no voy a poder ser utilizado por Dios. Y después digo, ay, eso era lo que yo estaba sintiendo, ay, a mí me parecía. Sí, pero Dios te lo quiso revelar, pero tú no fuiste abierto a escuchar que Dios estaba hablándote, empoderándote, ¿me entiendes? A través de las diferentes situaciones. Hay un cómico, él se llama Raymond, es dominicano, y él es cristiano, y yo pensaba que era medio cristiano superficial, es radical. Le preguntaron, ¿qué papel no interpretaría? Y él dijo, no interpretaría nada que vaya en contra de la fe. Radical. Y también lo he visto con algunas actrices y actores de Hollywood. Son radicales, y en Hollywood los han bloqueado. Y a este hombre también él dice, me han limitado, pero Dios me abre puertas más grandes, dice Raymond. Y el cuento de él es que él tiene un chiste, creo que se llama la película Creyente de la Secreta o Cristiano de la Secreta, algo así se llama la película. Y él dice, sale Señor, muéstrame cuánto voy a dar, y cuando sale el billete grande, ay, Jehová reprenda el día. Eso es una verdad, eso pasa. Cuando Dios dice, da esto, y yo, no, mucha plata. Si tú eres sensible a escuchar a Dios, Dios te va a revelar cosas más grandes que esa. Pero como dice la Escritura, si no eres fiel con lo poco, Él no puede ponerte sobre más. Entonces tienes que abrir tu corazón, recibir con un corazón abierto lo que Dios está hablándote, tomar nota
porque a veces no entendemos. Yo compartía algo allá el viernes en el Congreso y yo lo digo y lo confieso como uno de mis tantos errores. Me ha pasado en la vida. Y yo les contaba, después que yo terminé de predicar un día en la iglesia allá en República Dominicana, un hombre se me acercó y me metió un cheque, 3.500 pesos recuerdo que eran. Y cuando yo no, si alguien me da una ofrenda para mí, hay una diferencia entre las ofrendas que son para mí y lo que es para la iglesia. Lo que es para la iglesia es lo que usted deposita ahí en la canasta, lo que pone diezmo, eso es para la iglesia, eso no es para mí. Entonces, este hermano me metió un cheque aquí, 3.500 pesos dominicanos, que eran como 3 millones de pesos, más o menos. Amado, cuando yo llegué a mi casa y veo el cheque, ay Dios mío, ahora sí voy, pagué toda la tarjeta, pagué todo lo que yo debía y todas esas cosas. Señor, gracias. El domingo siguiente el hermano me preguntó, hola Pacho, ¿cómo estás? Mira, ¿y qué compraste para la iglesia con ese dinero? Esta semana te cuento. Entonces me tocó otra vez pasar la tarjeta para devolver lo que yo había consumido que no era mío. Devolver lo que no era mío. Y preguntar, ¿cierto? Recibir la información, recibir los dones. En la iglesia, y Jonathan sabe, esa iglesia, lo que más le quedó fue eso. Que todo lo que Dios ponga en mis manos, yo tengo que preguntarle al Señor, Señor, ¿esto para qué es? ¿Esto para qué es? Entonces, lo mismo la información, este versículo, antes de gastárselo. Entonces, lo mismo, cuando uno lee, Señor, este versículo, esta porción, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Esto para qué es? De pronto en el momento no lo vas a saber, pero tú tomas nota. Y luego vas a entender, por eso era que yo estaba leyendo esta porción. Para eso era esta porción de mi devocional. Entonces, bueno, escudriñar la escritura, ¿cierto? Ahora, mira lo que dice Juan capítulo 5, versículo 39, que leyó mi esposa. Porque en ellas encontraremos salvación, vida eterna. La salvación, la vida eterna, la encontramos escudriñando la escritura. ¿Y por qué? No es por obras, no es porque lean mucha Biblia, es porque allí se te revela quién es Jesús. Cuando tú haces una buena interpretación de la Escritura, ¿quién se te va a revelar ahí? Jesús. Jesús. Las Escrituras dan testimonio de Él. Cuentan lo que Él es capaz de hacer. Cuentan cuánto te ama. Cuentan lo que Él hizo por ti. No lo recuerdan porque a nosotros se nos olvida. Cuando estamos pasando el momento difícil, Dios me tiene la mala, no sé qué, yo sigo. Mira, lee la Escritura, mira lo que Él hizo por ti. Se dejó clavar en una cruz por ti y por mí. ¿Cómo vas a decir tú ahora que Dios no hace nada por ti? ¿Cómo vas a decir eso? Lee la Escritura, mira lo que Él lo sufrió y padeció por ti y por mí. Entonces, leyendo todas esas cosas, yo me siento redarguido y digo, Dios mío, si tú hiciste esto por mí, ¿cómo es posible que yo todavía estoy luchando con esto? Todavía estoy luchando con esto, Señor. Padre, perdóname y ayúdame. Viene la revelación, la actitud de convicción de pecado y entonces yo cambio de rumbo, como dice la Escritura. Ahora, otra cosa que ellos hicieron fue verificar. Ellos, dice aquí en esta parte, escudriñando cada día la Escritura para ver si estas cosas eran así. Mira, no tragaron entero. Todo lo que escucharon, lo revisaron. Una vez estaba predicando en Boca Grande, en la iglesia de Boca Grande, y estaba predicando sobre la multiplicación de los peces. Me acuerdo que estaba predicando y entonces estaba diciendo que Jesús no multiplicó solamente en esa vez. Hay varios testimonios en la Biblia que hablan de otras multiplicaciones. Y hubo una hermana que anotó eso. Y a la semana siguiente me dijo, pastor, yo estuve hablando con otro pastor de otra iglesia y me dijo que eso no es así,
que la multiplicación solamente fue una vez. Yo le ven acá, vamos a revisar, ven, comenzamos a revisar. No, pero no es lo mismo, no, son eventos diferentes en las que Dios hizo milagros parecidos, pero diferentes, en diferentes momentos. El vino también, hay varios milagros que son repetitivos, pero la gente cree que nada más es uno solo. Por eso hay que escudriñar la escritura y tener la certeza. Entonces cuando yo le expliqué, bueno, sí, pastor, es verdad, pero ¿por qué el otro pastor me dijo? Porque, bueno, no ha leído esa parte, no sé, pero yo te estoy dando lo que yo sé que es cierto. Entonces necesitamos venir delante del Señor y verificar todo lo que oímos, Ahora, dice Romanos 12, del 1 al 2. Dice. Sonido. Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces fíjate, ahí esa porción pudiéramos dar todo un estudio, pero hay varias cosas. Dice, no os conforméis, o sea, ese es no tomar la forma del mundo. ¿Cómo piensa el mundo? El mundo dice, utiliza, por ejemplo, ahora todo el mundo, bueno, mucha gente, no puedo decir todo el mundo, mucha gente no habla sin y me perdonen que yo utilice esta expresión desde aquí del púlpito, pero quiero ser textual. Ahora todo el mundo lo escucha, ey marica, ey marica, ey marica. O sea, eso es como habla todo el mundo. Y he escuchado a varios cristianos y algunos de aquí de esta iglesia que lo usan. Tu mente tiene que ser transformado. No te puedes conformar, no puedes tomar la forma del mundo. Pastores, que todo el mundo lo dice. Todo el mundo que no conoce a Cristo. Pero nosotros que conocemos a Cristo, nuestra mente, nuestra forma de hablar tiene que tomar la forma del reino de Dios. Mira, cuando tú hablas de manera correcta, la gente se da cuenta que delante de ti no puede utilizar ciertas expresiones. Tú no tienes que decir yo soy cristiano, aleluya, gloria a Dios. Ellos se dan cuenta. A veces la gente está hablando delante de mí y utiliza expresiones y me miran como los miro yo sin que yo no hago nada de eso, pero ellos saben que esa es una palabra incómoda y sienten en su corazón que son redargüidos. Entonces cuando tu mente toma la forma no del mundo sino de las cosas de Dios, entonces tú puedes entender, como dice ahí, cuál es la buena voluntad del Señor. Mientras tu mente no sea conformada a las cosas de Dios, sino que tenga la forma del mundo, tú no vas a poder entender lo que Dios dice. Seguirás, ay, porque Dios es así, ay, yo no estoy de acuerdo, ay, no me parece. Toma la forma de lo que Dios te está diciendo, para que puedas conocer, para que puedas entender, para que puedas discernir, para que puedas verificar la buena obra de Dios. Puedas ver que la obra de Dios te perfecciona, que es buena para ti y que te bendice lo que Dios tiene para ti. Eso es aburrido. Cuando estés pasando por momentos difíciles, por eso que llamas tú aburrido, vas a entender la sabiduría de Dios, que te quiso librar, que te quiso apartar para guardarte. Entonces dice también otra cosa importante para una fe madura es constancia. Ahora, esa constancia es que ellos escudriñaron no cada domingo, no de vez en cuando. Dice ahí, escudriñando cada día. Y mira lo que yo te dije al principio, ellos no tenían Biblias en su casa.
Los rollos en los que estaban en la Biblia, ¿dónde estaban? En la sinagoga. Por eso Pablo llega ahí, donde están los rollos, para que ellos vieran que lo que él estaba diciendo lo pudieran confirmar ahí en la Escritura. Entonces, si ellos no tenían rollos en su casa, ¿cómo hacían para confirmar y verificar que lo que le estaban diciendo todos los días era de Dios? Se iban hasta a la sinagoga y abrían los rollos y sacaban sus notas, entre comillas, y verificaban en la Escritura que todo lo que se les enseñaba era correcto. Mira todo el esfuerzo. Y a nosotros nos da flojera venir a la iglesia. A nosotros tenemos la Biblia en el celular y no la abrimos. ¿Cuántos dicen amén? Es verdad, amado. Constancia, no solo es tener un buen corazón, sino escudriñar la Escritura, verificar. Porque sabes una cosa, hay gente que te lee un versículo y te arma toda una doctrina, pero si tú no verificas que es un principio bíblico, te engañan. Te voy a poner un ejemplo. Te agarran por ahí los testigos de Jehová con un versiculito y te ponen a temblar. Necesitas conocer, verificar que el resto de la Biblia sea el principio. Te voy a poner un buen ejemplo. Tú sabes que ellos no están de acuerdo con las transfusiones de sangre y te leen el versículo que no puedes comer sangre. Entonces, en su interpretación te dicen, una transfusión de sangre es como si estuvieras comiendo sangre. Y mira lo que Dios dice, que ahí está la vida, que eso es una maldición, que y tú, si es verdad. ¿Y por qué no lees el resto de la Biblia cuando Jesús dice que el que da la vida por sus hermanos, ¿se acuerda? Que es un verdadero amigo. Cuando Él derramó su sangre, cuando Él dice, todas las cosas que Él dice, el principio bíblico, verificar lo que te están diciendo. Hay un principio de interpretación bíblica que es de 2 o 3 testigos. Tú no puedes recibir a algo si tú no tienes 2 o 3 testigos. ¿Cuáles son esos 2 o 3 testigos? 2 o 3 porciones de la Biblia que dicen lo mismo sobre algo. Entonces, cuando alguien te diga algo, busca, a mí eso como me suena raro, búscame otro testigo de la Biblia. Entonces, el otro testigo es otro versículo. Y si tienes todavía más dudas, búscame un tercer testigo. Y el tercer testigo es un tercer versículo que te hable de lo mismo. Entonces, cuando tú sabes que hay varios versículos que te están hablando de lo mismo, es realmente un principio bíblico. Pero si no lo verificas, si te quedan un solo versiculito, te pueden coger y te arman toda una doctrina y te enredan. Entonces, la doctrina de María como Madre de Dios y de María como la mamá, bueno, todo lo que sabemos. Esa es otra, que no hay Trinidad sino cuatridad. Entonces, Padre, Hijo, Espíritu Santo y la Madre. Entonces, si tú no, y tú lo ves, te agarran un versículo y espérate un momentico, eso, ¿dónde más lo dice? Entonces, necesitas verificar que lo que te están diciendo tiene más soporte bíblico. No solo uno, más soporte. Búscame otro testigo. Quedó cómodo. Entonces, cuando ya tú tienes varios testigos, varios versículos, entonces verificas, entonces tú sabes que es un principio bíblico. Realmente es confiable. Entonces, son como verdades, como principios de interpretación para saber si algo... Y por eso es cuando hay un principio también de interpretación. Dice, cuando Dios es repetitivo sobre algo. Por ejemplo, un sueño. Pastor, tengo 3 días de estar soñando con lo mismo. Hay un énfasis de Dios repitiéndote sobre algo. Porque tal vez un primer sueño te deja como que, ay, pastor, tal cosa, sentí, pero, y está lleno de temor. Pero cuando llega el segundo, es como si el sueño se aclarara, lo que Dios quiere decirte. Y el tercero, todavía más claro. Ahora entiendo.
¿Entiendes? Por eso Jesús decía, de cierto os digo. Ahí hay un énfasis, una repetición, para que tú puedas verificar que lo que Dios te está diciendo es cierto. Es verdad. Es verdad. Entonces puedes recibirlo y puedes creerlo. Ahora, ¿por qué debo tomar nota de lo que Dios me está diciendo? Bueno, lo primero es que Él te da discernimiento espiritual a medida que tú vas escuchando y vas recibiendo lo que Él te da. Si tú, después que tú has hecho un análisis, una verificación de un versículo, algo te queda en tu corazón. La próxima vez que alguien te diga, mira, que hay una cuatridad, espérate un momentico, eso no es así. Yo he revisado los versículos y los versículos no dicen eso. ¿Me entiendes? Crea discernimiento espiritual en tu corazón. Por ejemplo, aquí tengo una cita de una iglesia en Apocalipsis capítulo 2. ¿Lo tienes ahí, mi amor? Apocalipsis 2:2. 2:2 dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. No, esto es segunda de Pedro, perdón. 2:2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Cómo hizo? Esta iglesia tenía un buen fundamento bíblico. Yo soy apóstol, yo soy profeta, recibe lo que yo soy profeta, yo soy... Espérate un momentico, puede venir con el título que tú quieras, pero tú tienes que revisar, porque aún los apóstoles y los profetas han sido hallados mentirosos. ¿Y cómo son hallados mentirosos? Porque se llevan por delante los principios bíblicos. Yo creo en apóstoles. ¿Y por qué creo en apóstoles? Porque la Biblia los muestra. Porque la Biblia dice que hay apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando tengamos la imagen y estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. O sea, mientras eso no exista sobre la tierra, seguirán existiendo apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Ahora, ¿cuál es el propósito? Para edificar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Somos nosotros. ¿Me entienden? No para hacer show, no para robar, no para engañar. ¿Me entienden? Pero desafortunadamente hay apóstoles falsos, hay profetas falsos, hay maestros falsos, hay evangelistas falsos y hay pastores, tristemente, falsos. ¿Y cuál es la única forma de discernirlos? Con la escritura. ¿Me entiendes? Tú, este pastor está enseñando unas cosas y que si tú quieres ser salvo tienes que te va a vender un terreno en el cielo. Que Dios le mostró que tienes que traernos para venderte una porción del terreno en el cielo. Eso no es bíblico. Y entonces comienzas a darte cuenta que sus enseñanzas son falsas. Vino y me trajo una profecía, pastor, él es profeta, y llegó creo que Francia también lo ha oído y ha visto que esas y esos profetas que llegan, él dice, mira, tú eres soltera, sí, Dios me muestra que tú vas a ser mi esposa. ¿Sí o no, Francia? Mucho ha pasado así, muchos casos han pasado así. Falsos profetas. O en otro, aquí un hermano que tiene un billete de 100,000 pesos y tiene un número, y el número es 5. Y el hermano que está pensando, que se acordó que tenía un billete de 100,000 encaletado, revisa el billete y el billete tiene un 5. El Señor te dice, tráemelo, que eso no es tuyo. Tráemelo, dice el Señor. Y el hermano, falsos profetas. Engañan, traen mentira. ¿Y cómo sabes tú que son falsos? Porque se llevan por delante lo que dice la Escritura. Porque la palabra profética tiene 3 aristas, ¿cierto? Entonces, si tú la conoces, lo que dice Pablo a Corinto, que cuál era el margen de la palabra profética,
eso que tiene de exhortación, eso que tiene de ánimo, eso que edifica. Edifica la casa de él, edifica la cuenta de él, pero ¿qué edifica el reino? Entonces tú sabes que esa palabra profética tiene problemas. Entonces, escudriñar la escritura te da discernimiento espiritual, te permite sopesar las enseñanzas, lo que te están enseñando. Ahora, que escudriñar la escritura crea disciplina en tu vida espiritual. A veces, todos los días, pastor, yo a veces me levanto y, amado, yo tengo que confesártelo, tengo que decírtelo. A veces yo me levanto no con ganas de leer la Biblia, pero yo leo y algo queda. Eso es parte de mi disciplina, leer la Biblia, porque algo queda ahí en mi corazón. El Espíritu Santo te va a recordar lo que has leído, lo que has escudriñado. Sí pasa, es eventual. Yo conocí el caso de personas que me han contado sueños, y cuando la gente me va contando el sueño, exactamente es una narración de un versículo bíblico. ¿Pero por qué? Porque Dios les está mostrando con eso que se tienen que convertir. Eso ha pasado. También conocí el testimonio había un pastor en Cartagena. Ese señor era ciego, pero se sabía en la Biblia de tapa a tapa. Yo le pregunté a él cómo había hecho, y él contó que él comenzó a buscar a Dios. Él no sabía ni leer, ni ese sistema braille, no sabía. Pero él comenzó a oír de Dios, y él comenzó a decirle: Señor, ¿cómo voy a ser yo? ¿Cómo te voy a conocer? ¿Cómo, si la palabra dice esto, si yo no sé leer ni braille ni nada, ¿cómo voy a hacer? Y el Señor, en su misericordia, le dio una visión. Y en la visión comenzó tapa por tapa de la Biblia. Y él comenzó a verla, y la memorizó. Y tú le preguntabas: hermano, ¿qué dice el libro de Corintios en tal parte? Y te lo recitaba. Tremendo. O sea, eso no lo pasa en todo lugar. Eso fue a ese hombre con el que Dios lo hizo. Es una cosa especial. Hay otros que se ayudan. Por ejemplo, el hermano Pacheco, ¿cómo memorizaba los versículos? Los hermanos de la iglesia le regalaron, en esa época eran cassette, una audiobiblia o la Biblia en cassette, y él lo ponía, y de tanto escucharlo lo memorizaba. Él se ayudó con eso, el Espíritu Santo le ayudó con eso, ¿me entiendes? Pero el escudriñar, el crear esa disciplina en tu vida, algo cambia, algo sucede en tu corazón. Siempre le hemos dicho a nuestros hijos que vale más la disciplina que el don, que el talento. Mateo, nosotros hablábamos con él, y siempre hablábamos de eso, y él en algunos escenarios se dio cuenta que no era el más inteligente, el más brillante, pero sí era el más disciplinado. Entonces él muchas cosas en su vida las ha alcanzado por la disciplina. Y los japoneses y los orientales dicen eso, que la disciplina vence el don o la genialidad. ¿Me entienden? Oye, soy inteligente. Esos japoneses son inteligentes, son disciplinados. Por eso alcanzan y consiguen cosas. Entonces nosotros necesitamos disciplina en las cosas de Dios para aprender, para retener y todo eso. Ahora, cuando tú escudriñas y tomas atenta nota de lo que Dios te dice, también puedes ver el cumplimiento de lo que Dios hace en tu vida. Por ejemplo, el Señor le habló al profeta Habacuc. ¿Tienes ahí, mi amor? Es uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. 2:2, ¿verdad? Sí. 2:2, ok. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas. Mira lo que Dios le respondió.
Escribe la visión y escribe declárala en tablas. en lo que estamos diciendo. Toma atenta nota de lo que te voy a decir. ¿Y entonces qué pasó? Para que corra el que leyere en ella. Y aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. Amén. No tardará. Amén. Mira, apúntalo porque a ti se te va a olvidar. Pero para que no se te olvide, apúntalo lo que Dios te dice. Y Dios va a cumplirlo. El problema de nosotros está en eso. Uno, que no escudriñamos. Y dos, que no tomamos nota de lo que Dios nos dice. Tenemos mala memoria. Y en la universidad a mí me decían, el que no tiene buena memoria, se hace una de papelito. Ahora, bueno, el iPad, no sé qué, todo donde puedes apuntar. Pero en esa época era papel y lápiz. De lo que te hablan, toma nota, que es para ti. Y cuando no tengas memoria, vuelve a leerlo. Oye, ven acá, lo que yo le estaba contando es Jarabacoa, que yo cuando regresé comencé a ver todo lo que Dios había cumplido allá. Porque tú a veces crees que es ahora. El pastor no me ha dado, Dios no me ha dado, no sé qué cosa. Apúntalo para que te des cuenta que Dios cumple lo que prometió y aún más. Esta semana estaba hablando con Mateo y él me decía, papi, yo no entré a cuestionar a Dios, no, pero sí lo que cuestionaba era si yo había escuchado bien lo que Dios me había dicho, si era verdad lo que Dios me había dicho. Yo decía, yo voy a seguir creyendo en ti, pero yo no veo el cumplimiento de esto. Y él nos decía esta semana, he visto el cumplimiento de todo lo que Dios me dijo. Porque se nos olvida. Espéralo. A Milena me le daba rabia cuando yo le decía, hijo, ten fe, espera. Decía, pero tú no ves que le estás desesperado. ¿Cómo le dice que espere? Es que así es que se ven las promesas. Esperando que Él cumpla lo que prometió. Y por eso tenemos que mantenernos pegados al Señor para no flaquear, para ver que efectivamente Él cumple lo que nos dijo. Finalmente, Josué, capítulo 1, versículo del 7 al 9. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esa Amén. Es la fórmula del éxito. Amén. Entonces nosotros queremos que nos vaya bien, ¿cierto? Pero mira lo que está antes para que nos vaya bien, para que seamos prósperos. Mira lo que dice que tienen que suceder antes, ¿cierto? Y todo empieza por, dice, esfuérzate y sé valiente para cuidar y de hacer conforme a la ley. Para hacer lo que dice la ley, tienes que leerla. Tienes que meditarla de día y noche. Tienes que saber lo que Dios dice. Que no sea parte de tu boca. O sea, eso tiene que estar ahí en tu vida. ¿Qué es lo que tú vas a declarar? Sobre todo en esa época que no había ni apuntes ni nada de eso. Lo que está en tu corazón. O sea, en el corazón de alguien que está en la Escritura, lo va a confesar. Y si lo confiesa, no se le va a olvidar. Y si no se le va a olvidar, va a comenzar a andar en eso. Y entonces, verá cómo prospera. Cómo prospera. Pero nosotros queremos el final, ¿cierto? Yo lo veo, estoy diezmando, estoy ofrendando y yo no veo que nada. Necesitas, por eso tu corazón necesita cambiar. ¿Entiendes? No es lo que yo quiero, es lo que tú quieres. Hay un versículo que dice, y Él te conceda, deleítate en el Señor
Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Señor, concede en mi corazón, hay un Mercedes-Benz. El Mercedes-Benz. Pero es que para que pueda llegar el Mercedes-Benz debe haber un deleite. Mercedes que me dijo, ven, ven. Entonces tiene... ¿Ah? Sí, exacto. Pero entonces fíjate, no es sincero eso. No es sincero. Por eso yo tengo que deleitarme. Es que cuando tú experimentas un verdadero deleite, no te entra el Mercedes-Benz. ¿Me entiendes? Te entra el deleite. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y entonces cuando es tu voluntad y cuál es tu reino, entonces vienen todas las cosas por añadidura. Y si estás viviendo eso, a Dios no le da nada. Mándate el Mercedes-Benz. Si tiene que mandártelo, si quiere mandarte. ¿Me entiendes? Pero tu deleite está en Él. Si no es así, te llega un Renault 4 y te apartas del Señor. Ni siquiera llegaste a Mercedes-Benz, un Renault 4 y te apartas del Señor. Entonces por eso necesitamos meditarlo, tomar nota de lo que Dios dice, escudriñar las Escrituras y encontrar deleite en Él. Amén. Bueno, como todos los domingos, quiero preguntarte, ¿qué te habló Dios con lo que hemos hablado? ¿Qué decisiones debo tomar? Tal vez algunos, la primera decisión que tienen que tomar es comprar una Biblia. O tal vez la decisión sea comprar un comentario bíblico. O abrirla. O abrirla. Oye, eso es triste. Inscribirte en el discipulado. No sé cuál sea la decisión que tienes que tomar, pero es necesario que comiences a tomar decisiones para poder vivir eso. Amén. Ahora, ¿a quién le puedo compartir lo que aprendí? Que el Señor sea confirmando eso en tu corazón. ¿A quién puede confirmar? ¿A quién puede hablar? ¿A quién puedes compartir eso? Mira, me di cuenta que nosotros estamos fallando porque nosotros no escudriñamos la Escritura. Amén. Bueno, vamos a ponernos un momentico en pie. Amén. Y yo quiero enfatizar dos cosas sencillas que Pacho habló, y es que sí, los falsos profetas existen, los falsos maestros también existen, pero el problema no es que se aparezcan los falsos profetas y los falsos maestros y todos los engañadores que hay por ahí. El problema es que frente a esa mentira no tengamos cómo defendernos y terminemos creyendo eso. Y la única manera de que no caigamos en ese engaño es que tengamos lo que la palabra de Dios nos dice como filtro, como herramienta, como recurso. Y Proverbios 13:12 dice que la esperanza que se demora es tormento del corazón. Claro que como seres humanos, mientras esperamos y esperamos y esperamos y no vemos el cumplimiento de esas respuestas, nuestro corazón se atormenta, nuestro corazón se aflige, se apaga la esperanza y llega un momento en que tú empiezas a dudar y a cuestionar y a temer y a perder la confianza. La palabra, el Señor lo reconoce y en Proverbios lo deja claro. Pero ¿qué nos sostiene a nosotros? Poner nuestra mirada en su promesa, pero también tener gratitud en el corazón. Y yo recuerdo un día, creo que todos hemos vivido momentos en donde viene el desánimo a nosotros, ¿cierto? Y yo recuerdo un día bien particular de todo el proceso de Mateo estando tan lejos y bueno, a Juan lo tenemos aquí cerca, tú te alcanzas a dar cuenta por la cara de alguien que está triste, que está agobiado, que está inquieto, pero la persona que tú no estás viendo directamente todo el tiempo, tú a veces no alcanzas a saber exactamente cómo está. Y muchas veces puede pasar que la persona dice, no quiero que se preocupe, no quiero que se angustien, entonces ponen buena cara, pero por dentro están desanimados. Y yo recuerdo que ese día él estaba tan angustiado y estaba tratando de hacer una aplicación y estábamos ayudándolo desde aquí, se caía la página, no salía, y yo le dije, mira Mateo, vamos a hacer una cosa.
él estaba en un café internet haciendo eso. Yo le dije, hijo, mira lo que vamos a hacer. Apaga ese computador. Ya van a cerrar ahí y te vas para la casa. Pero por favor, vete por el camino y empieza a recordar todo lo que Dios sí ha hecho. No lo que estás esperando, no en lo que estás poniendo tu mirada, sino en lo que sí puedes decir que Dios ha respondido. Y cuando empezamos a recordar lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha respondido, lo que Dios ha provisto, lo que Dios ha contestado, lo que Dios milagrosamente ha resuelto, y creo que todos tenemos de eso listas, ¿verdad? Entonces nuestro ánimo vuelve a levantarse, porque tengo que decir y reconocer que Dios sigue siendo Dios. Amén. Que hoy yo no esté viendo respuesta no quiere decir que Dios dejó de ser Dios, o peor aún, que se olvidó de mí. Amén. Entonces, ese es un recurso que cuando estamos en desánimo se nos olvida. Amén. Y por eso la manera de poder sostenernos es meditar de día y de noche en su palabra. Y que su palabra esté en mi boca. Porque este versículo claramente dice que la esperanza que se demora es el momento del corazón. Pero también dice que el árbol de vida es el deseo cumplido. Señor, tú conoces el deseo de mi corazón. Y yo te pido que tú alegres mi corazón porque pueda ver el cumplimiento de tus promesas. Pero si no las veo, Señor, alma mía, alaba a Jehová. Y no olvides ninguno de tus beneficios. Si por alguna razón que solo Dios conoce, yo no veo el cumplimiento de una promesa, yo sí puedo recordarme de todas las que sí me ha cumplido. Amén. ¿Y por qué digo eso? Porque eso lo dice su palabra. Amén. Eso no me lo estoy inventando. Entonces es la palabra la que tengo que recordar y la que tengo que escribir. Y dice la palabra de Dios también que yo venzo los dardos del maligno. ¿Con qué? Con el escudo de la fe. Y el escudo de la fe es poner su palabra en mi corazón. Y dice también en el Salmo que guardaré tu palabra en mi corazón. ¿Para qué? Para no pecar. Y cuando dudo, a veces no me doy cuenta que empieza a venir la queja, el desánimo, la amargura. Entonces, ¿a qué me tengo que aferrar? A su palabra, que ha sido fiel. Y mientras veo el cumplimiento de tus promesas, Señor, levanta mi ánimo. Y dice el Salmo 23, que Él es mi pastor y que nada me faltará. Y que su vara y su cayado me infunden aliento. Señor, tal vez hoy no puedo ver el aliento ni el ánimo por todos los que me han fallado, por todos los que me han quedado mal. Pero tu palabra dice que tú me infundes aliento. Levanta mi ánimo en esta mañana, Señor. Lléname de esperanza para ver con tus ojos y no quedarme en las circunstancias que hoy me rodean. Amén. ¿Usted me está copiando lo que estamos hablando? Entonces, frente a ese ruido y frente a esas voces del maligno, me toca coger la palabra e inyectármela, no sé por dónde, y espantar todo el ruido de mis temores, de mis desánimos, de mi aflicción. Amén. Que llena mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Nada
puedo de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad. Y cuando me miras, nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Y yo quiero que ahí donde estás cierres tus ojos y si incluso quieres venir aquí adelante porque sientes que en realidad necesitas una porción adicional, dile: Señor, yo no puedo mentir y si es cierto que me siento. Dile al Señor cómo te sientes. Tal vez triste, desanimado, cansado, frustrado. Pero también hoy, Señor, debo reconocer que hoy tu palabra me está recordando, Señor, la necesidad de confiar en ti, de entregarte todo esto que siento, Señor, y poner mi mirada en ti, Señor. Ayúdame, Señor, háblame en esta mañana. Ayúdame a encontrar un tesoro, una promesa que me levante, Señor, en este tiempo. Mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Señor, solo tú puedes darme la paz. Solo tú puedes darnos la mirada, la perspectiva, la esperanza, Señor, que hoy necesito, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Y hoy oramos, Señor, para que en esta iglesia venga hambre por tu palabra, Señor. Padre, para que sobre esta congregación venga, Señor, una urgencia para buscar. Señor, dice tu palabra, Señor, que vengan a mí todos los que están cansados y cargados y solo yo les daré descanso. Por eso en esta hora declaramos, Señor, que viene comezón de oír y hambre por la palabra de Dios. Padre, para que esas Biblias, para que esos libros que están allí en cada casa, Señor, tú los usas en esta hora como unas lámparas que se encienden a traer luz en medio de la oscuridad. Padre, que cada hermano que está aquí, Señor, tú hoy lo inquietes y pongas en su corazón y en su espíritu urgencia por abrir tu boca, Señor, y escuchar lo que tú tienes para decir, Señor, en el nombre de Jesús. Trae de tu paz, trae de tu fe, trae de tu pasión, Señor, para nosotros, Señor. Padre, que la urgencia y el entendimiento, Señor, de la sana doctrina venga a cada uno de nosotros. Señor, que caiga el velo y las escamas que se han construido por tanto conocimiento, Señor, engañoso, en el nombre de Jesús. Tal vez muchos han estado expuestos a cosas que no te agradan, Señor. Y yo quiero pedirte, y siento de parte del Señor, si tú has estado familiarizado con magia blanca, con lectura de cartas, con la lectura del café, con la ouija, con esas prácticas de la aguja, cualquier práctica que llevara a tratar de conocer el futuro, a tratar de conocer una promesa, una palabra para mí, la Santa Cruz de Caravaca, las lecturas de falsos evangelios, eso trae velo y ceguera espiritual. Y aunque tratas de leer, no entiendes.
Aunque tratas de conectarte con Dios, no puedes. Aunque tratas de disfrutar una alabanza, no puedes. Así que si tú tienes algún tipo de contacto o experiencia, cierra allí tus ojos y dile: Señor, yo renuncio y te pido perdón por toda práctica con la que quería, Señor, conocer verdades, pero me han llevado a estar ciego y no puedo leer. Pero hoy, Señor, declaro que mis ojos se abren y se cae todo velo y toda escama que no me permite, Señor, crecer en tu palabra y en tu conocimiento. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si en tu casa existía la práctica de riegos, de baños,